en enemistad con el pueblo judío. Y ese pueblo es el pueblo de Samaria. El pueblo de Samaria, en el año 722 antes de Cristo, cuando fueron repartidas las 10 tribus del norte, rey de Israel con su capital en Samaria, fueron derrotados por los asirios, un gran imperio de aquel entonces, y llevaron muchas personas cautivas hacia la tierra de Asiria. Sin embargo, la historia dice que cuando eso aconteció en el año 722 antes de Cristo, el rey asirio que estaba en turno, llamado Sargón II, tomó la iniciativa de enviar personas a su país. Y como no quiero darles ese contexto histórico porque es muy largo, sencillamente lo voy a resumir. Allí fue cuando vinieron las mezclas, se mezclaron asirios, se mezclaron israelitas, y allí salieron los samaritanos. ¿Qué pasó después? Hubieron algunos inconvenientes porque unos tenían unas ideas en su mente de lo que realmente era adorar a Dios y dónde era que se adoraba. Pero el contexto también dice que los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, eran enemigos. Yo estaba revisando ese tema, me preguntaba, ¿cuántos de nosotros a veces no nos hablamos entre sí, aún en nuestro propio hogar, aún en nuestra propia familia, aún en nuestra propia casa, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros tíos, los abuelos, los primos, los familiares lejanos? Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor en ese momento estaba permitiendo que eso pasara? ¿O por qué pasaba eso? Si realmente esos dos pueblos no eran enemigos entre sí. Mas sin embargo vemos en el contexto de la historia que cuando Nehemías y cuando el profeta Ageo y Zacarías, los profetas después del exilio, cuando el pueblo regresaba a Jerusalén a la reconstrucción del templo, vimos cómo tuvieron oposición de parte más que todo del pueblo de Samaria. Fue un pueblo que se opuso a la reconstrucción del templo, a que el templo fuera reedificado en ese entonces, en el año 530 al 536 antes de Cristo. ¿Por qué sigo esta línea de predicación, esta línea de este mensaje? Porque el pastor, pues el miércoles pasado dio un tema sobre Ageo, sobre la reconstrucción del templo, en el capítulo 1 de Ageo, hasta el versículo del 1 al 9. Hablábamos el miércoles. El domingo el pastor habló sobre Esdras, sobre el mismo tema de aquel entonces cuando el templo quería ser reedificado, cuando se estaban levantando sus cimientos y hubo oposición, y el pueblo de Samaria mandó cartas al rey quejándose para que no se diera a cabo la reconstrucción del templo. Primero, a veces por sus creencias o por sus conceptos creados en su mente, entre la enemistad que había entre el pueblo de Samaria y los judíos, porque ellos decían que era en el monte donde se oraba a Dios, donde le fueron entregadas las tablas a Moisés. Pero los judíos decían que era en el templo, donde la gloria de Dios era derramada. Y en eso se la pasaron muchos años. Y esa oposición que tuvo el pueblo de Samaria
duró 17 años. 17 años tardó, hizo que tardara la reconstrucción del templo. Y yo me pregunto por qué. ¿Por la enemistad? ¿Porque no nos hablamos entre sí? ¿Porque nos vemos y apenas nos vemos nos volteamos la cara y seguimos derecho? ¿O porque fue que mi hermano me hizo esto? ¿O mi mamá me hizo sufrir mucho cuando yo tuve mis hijos y estuve en su casa? Dice Santiago que ¿de dónde vienen vuestros pleitos y vuestras contiendas? ¿No es acaso de vuestro corazón? Pero el corazón, dice la Biblia, que es este, ¿cierto? Yo me pongo a atar caos, como dicen pues en el argot nuestro, y me pongo a pensar. El título de la prédica del domingo se llamaba Cielo y tierra pasará, ¿cierto? Pero mi palabra no pasará. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es que realmente la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello a la que Él la envía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios, cuando es lanzada, hace lo que Él ha mandado hacer? Y vemos de que a veces la enemistad, el enojo, la contienda, la división, hace de que nosotros dejemos de entrar una raíz de amargura a nuestra vida y no podamos realmente perdonar y empezar a creer que aquel con el que yo estoy enemistado, aquel al que no le hablo, aquel al que no lo miro, aquel al que no determino, aquel al que le paso de lado y no lo determino, tiene la misma necesidad que yo tengo de Dios. Tiene la misma necesidad que yo tengo de Dios. ¿De qué nos sirve hoy en día enojarnos unos con los otros, enemistarnos, dividirnos? No, es que aquí no es donde se ora, no, es que aquí no es donde tenemos la comunión con Dios, no, es que es en ese lugar, no, el lugar es este. Si la palabra de Dios no es para contender, ¿para qué es la palabra de Dios? Para reargudir, para edificar, para enseñar, para instruir. Pero en algún pasaje de la Biblia dice para dividir, para estar peleados, para estar enojados, para estar apartados unos del otro, para no hablarnos. Si dice ahí en la palabra, hagámoslo, porque tenemos que sujetarnos. Pero si no dice la palabra eso, hoy es el día en que debemos de dejar todos esos preceptos, todas esas cargas, todos esos odios, todas esas rabias, todos esos momentos tristes que a veces perduran por muchos años en nuestro corazón o en nuestra mente y no nos dejan avanzar. Todo se detiene. No vemos resultado en lo que nosotros hacemos porque no cumplimos realmente los requisitos de parte de Dios. Acuérdese, hay dos mandamientos muy importantes. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente.
Pero el segundo es amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo, yo no me amo. En mí no está el amor, decía el hermano Floriberto cuando habló del amor. Y si en mí no está el amor, en mí no está Dios. Si yo no amo a mi prójimo, ¿está Dios en mí? Si yo cumplo uno, amar a Dios sobre todas las cosas, pero no cumplo el otro, ¿estaré cumpliendo la ley? ¿Estoy cumpliendo lo que Dios dice? No. Y es muy importante observar en la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Versículo 3. Juan, capítulo 4, versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a leer algo del Evangelio de Juan, donde es representado el amor y la compasión por alguien que lo necesita. El título le he puesto como título: la compasión de Dios por nosotros. La compasión de Dios por nosotros. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice así en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez. Oído, se fue otra vez. O sea que si dice otra vez es porque ya había estado en Galilea, ¿cierto? Ya había estado en ese lugar. Y para Jesús, ¿de quién está hablando aquí? Primero que todo, de Jesús. Para Jesús no era algo difícil el tenerse que devolver de nuevo, el tener que volver a ir a ese lugar. Para Jesús no era difícil entender que las prioridades en nuestra vida tienen que ser realmente de adentro hacia afuera. Las prioridades en nuestra vida tienen que ser primeramente la necesidad que tengo yo de perdonar. Porque es que el perdón no es una opción, el perdón es una decisión que tú debes de tomar desde el fondo de tu interior. Seguimos en el versículo 4. Voy a leer otra vez el 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, oído, palabra muy importante, le era necesario pasar, ¿por dónde? ¿Por donde quién? Por donde los enemigos, por donde los que no se hablaban. Le era necesario llegar a ese lugar. La palabra lo dice, le era necesario, había una necesidad tan grande en ese lugar de Dios. ¿Y sabe qué hacían los judíos o qué hacían los que vivían a los alrededores cuando tenían que trasladarse de un lado a otro? Para no cruzar por el medio de los samaritanos, caminaban 20 kilómetros más, así tuvieran que caminar más, no pasaban por ahí. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado muchas veces que por no saludar al vecino, la vecina, el hermano o la tía, a veces tenemos que dar la vuelta por otro lado? ¿Cierto que a veces nos ha pasado?
o porque de pronto le debemos, o no sé, o hubo una discordia, una discusión y nunca pudimos perdonar eso y tuvimos que dar la vuelta a la manzana para no tener que ver la cara de aquella persona. O por el simple temor, de pronto vamos por un lugar, bueno, vamos a trasladarnos aquí al centro en el barrio Sucre y vamos por allí y claro, hay mucho peligro, pero el peligro es porque nosotros hemos aprendido a ver a aquellas personas que están en ese lugar, drogadictos, gente que recoge reciclaje y muchas cosas, los hemos aprendido a ver. ¿Cómo? No con ojos de amor. Entonces nos da miedo y vamos y buscamos la forma de pasar por otro lado. Pero para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, ¿quién? Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y esa hora sexta era las 12 del día en ese lugar. Una hora en la que no era normal ver a una mujer a pleno sol de mediodía sacando agua del pozo. Una hora en la que no era usual que eso se hiciera en ese lugar. Y si conectamos esa hora que no era usual con la palabra que dice le era necesario, había una conexión, había un propósito de Dios, el encontrarse en ese lugar con esa persona, con esa mujer, que tenía tal vez la necesidad tan grande de conocer, de saber la verdad que domingo y miércoles se le habla aquí a través del ministro, a través de la palabra, la verdad que es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para Jesús era necesario pasar por ese lugar. Volvamos al versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Y aquí está la palabra. Aquí está realmente de lo que yo les hablaba en el versículo 8, donde dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, en el versículo 9, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues ella le dice esto porque realmente ellos eran enemigos. Eran enemigos, no se hablaban entre sí, no compartían, no se querían. Hoy yo quiero decirles que a Jesús le es necesario pasar por este lugar. Hoy yo quiero decirles que hoy Jesús está sentado junto a ti pidiéndote de beber.
pidiendo que ya no cargues más con ese dolor, con esa herida, con ese resentimiento, con ese odio, con esa falta de perdón. Que hoy salgas decidido de este lugar a hablarle a esa persona que no le hablas, a ponerla delante de Dios, a tener compasión de esa alma, para que ella pueda conocer realmente quién es Él, para que usted lo pueda presentar a Él, no hablar de Él, porque hablar de Él es una cosa y presentarlo a Él, darlo a conocer es otra. Y Él se está dando a conocer en este lugar. Vamos a verlo. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y miren lo que respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿De qué le estaba hablando Jesús de esa agua viva? ¿A qué se refería? A la palabra. La palabra es agua viva. Es como ríos, ríos, ríos que corren en nuestro interior. Es la palabra que lava, que purifica, que limpia, que transforma, que edifica, que enseña, que reargulle. Es la palabra que edifica, es la palabra que nos enseña a perdonar. Es la palabra que nos enseña a amar y a que podamos ser amados y no vivir amargos, amargura, dolor, resentimiento en nuestro corazón, cargando con un peso que nosotros no tenemos por qué llevarlo. Porque qué bueno es decir: yo soy cristiano, pero que no vean a Cristo en mí. ¿Cómo quedamos? Yo soy cristiano porque vengo el domingo a la iglesia y me siento y escucho la palabra. Yo realmente sí estoy cumpliendo los mandamientos, porque la verdad sí, yo estoy aportando para los gastos de la iglesia, yo ofrendo, yo traigo para la canasta del amor. Pero ¿qué estás haciendo por tu hermano? Por tu familiar, por tu esposo, por tu esposa. ¿Cuál es la edificación y el testimonio que le estás dando al que está al lado tuyo, al que vive contigo o a la que vive contigo? ¿Qué es lo que está pasando realmente que no podemos mostrar a Dios, a Cristo en nuestra vida? Yo a veces me pongo feliz cuando escucho así a los alrededores o a mi lado, cuando una persona le dice a otra: oye, pero te veo diferente, ¿cómo has cambiado? La verdad, ¿qué te hiciste? ¿Ha pasado algo en tu vida? No sé qué es, pero no, estás diferente. Y cuando veo que es una persona cristiana, es la misma gracia de Dios en nuestra vida. Es la gracia de Dios. Es Dios diciendo: soy yo el que le he hermoseado su rostro. Soy yo el que la hago ver diferente. Dios dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Que nosotros somos los pámpanos y que es la vid verdadera. Realmente ese mensaje lo que nos está haciendo es estar más cerca de Él y poder comprender realmente el propósito del amor de Dios y la compasión por nuestros familiares o por aquellas personas a las cuales ni siquiera le dirigimos la palabra.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió en el versículo 10 y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Realmente la mujer no tenía un conocimiento claro, no tenía una visión perfecta de lo que era realmente el don de Dios. Si alguien te pide agua, dale de beber. Si alguien te pide comida, dale de comer. ¿Sí? Entonces, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Versículo 11. La mujer le dijo, ¿qué le dijo? No, yo quiero que, iglesia, ¿dónde estamos? ¿Estamos aquí? ¿Qué le dijo? La mujer, ¿qué le dijo? Leámoslo de nuevo. La mujer le dijo, no, solamente lo que sigue. La mujer le dijo, Señor. No, solamente hasta ahí. Señor, ¿qué está pasando aquí? Hay un reconocimiento, porque antes le estaba hablando como enemigo y ahora lo reconoce Señor. Hay un reconocimiento. Ya el entendimiento empieza a despejarse, ya empieza a caer ese velo. Empieza a haber una comunión, una comunicación fluida con el Señor. Y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aunque lo reconoce como Señor, no conoce su palabra. Nadie le ha hablado realmente de esa palabra viva, esa palabra que salva, esa palabra que perdona, esa palabra que edifica, esa palabra que santifica. Nadie le ha hablado. Se refiere, es como si fuera al agua normal. ¿O cuál es? ¿Qué viva? ¿Por qué viva? ¿O qué? Porque hay un signo de interrogación. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Realmente la sed que tú tienes es sed de la palabra y no sed de agua, porque si tomas de esa agua vas a sentir más sed y no vas a poder calmar realmente la necesidad que tienes de Dios en tu vida. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El regalo de la salvación. El regalo de la salvación. ¿Qué es el regalo que nosotros realmente debemos y tenemos que cuidar aún con nuestra vida? La mujer le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Señor. ¿Por qué le dice Señor? Si al principio le dijo, ¿cómo tú
me pides a mí de beber si tú y yo somos enemigos? Ajá. Y acá vuelve y le dice otra vez: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay algo muy importante aquí. Si ustedes están en el espíritu como lo estoy yo realmente, aquí está pasando algo en la vida de esa mujer. El solo escuchar la voz de Dios está produciendo en su vida libertad y sed de conocer, de recibir esa agua, esa palabra, la palabra que me da vida, la palabra viva, la palabra de Dios. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está pasando en este momento? En esa conversación de Jesús con la mujer samaritana. Su vida está siendo confrontada. Su corazón está siendo desnudado. La palabra tiene que producir eso en nosotros. Cuando la palabra misma nos confronta, nos reargulle nuestro corazón y podemos entender realmente el propósito de Dios en mi vida. Diga conmigo: el propósito de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi parentela. ¿Y por qué está pasando esto? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, otra vez le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya no solo le llama Señor, sino que ahora lo reconoce como profeta. Porque realmente está siendo confrontada su vida y está siendo desnudada la necesidad que tiene con la palabra de Dios. Nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. La mujer realmente está diciendo la forma en que ha sido enseñada de una manera errónea, como nos han enseñado en muchas partes antes de llegar a conocer la verdad. Como a veces hemos salido confundidos de algún lugar, cuando la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra que edifica, no ha tenido el resultado necesario, porque no ha sido palabra de Dios, ha sido palabra de hombre. Juan 7:17 dice: aquel que quiera hacer mi voluntad conocerá si lo que habla es de Dios o él habla por su propia cuenta.
Busquémoslo por favor, mi hermanita, Juan 7:17. Y eso es lo que realmente a veces nosotros, los mensajeros o las personas que tenemos el privilegio de dar un mensaje, tenemos que reconocer que no puede ser palabra mía, sino palabra de Dios. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Estamos? ¿Yo hoy les estoy hablando por mi propia cuenta? ¿O creen que es Jesús realmente, Dios, el que está hablando a sus corazones y al mío? Si usted lo cree, diga amén. Yo he tenido un pensamiento, pensamiento propio mío, porque es que realmente lo que va a pasar ahora lo han malinterpretado de una forma y han dado de este mensaje de la mujer samaritana muchas prédicas de una forma diferente. Y creo que cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido y aún el sexto que tienes no es tuyo, para mí, Ever Sandoval, y yo le pido perdón a Dios cada que yo predico este mensaje, si estoy errado, y si realmente estoy errado, me muestre a través de la luz de su palabra que aquellos 5 maridos que ella tenía son los 5 libros del Pentateuco, porque ellos eran ceñidos a la Torá, a la ley, a los 5 libros que escribió Moisés. Entonces yo digo que esos son los 5 maridos, porque han estado casados con esa enseñanza errónea, y por eso han habido enemistades con el pueblo judío y no se hablan entre sí. Y aún el sexto lo comparo como si fuera nuestro padre Jacob. Ella misma dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Yo lo asimilo así, porque es que realmente no veo la conducta de una mujer prostituta, porque es claramente lo que declaran cuando dan un mensaje de estos, que es una mujer que ha tenido 5 maridos, o sea, prácticamente es una mujer adúltera, prostituta. Y yo no veo, al final del mensaje vamos a ver que realmente el testimonio de esta mujer, ¿cómo hace que los demás crean en ella? Y si fuera de esa manera, ¿lo creerían? Eso lo dejo allí como referente, no como que yo esté diciendo que la palabra dice tal cosa. ¿Estamos? Ese es mi pensamiento. No estoy diciendo que la palabra dice esto. Nuestros padres, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ellos esperaban el Mesías como nosotros lo esperamos en este momento, ¿cierto? Y dentro de esa enseñanza que ella tenía, sabía que vendría el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y el Verbo que se hizo carne, el Dios de dioses, el Señor de señores, el gran yo soy, era el que estaba hablando con ella. Y hoy ese mismo Verbo que se hizo carne y estuvo en medio de nosotros, está aquí en este lugar hablando contigo y conmigo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Alguien que me diga, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. Vea, yo soy el que habla contigo. Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico. Yo soy el que habla contigo, Carmenza, Nelly, Estela, Floriberto, Marta, Nuri. Yo soy el que habla contigo. Aquí estoy. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y con este mensaje yo quiero que entendamos realmente lo que la palabra de Dios y el mismo Verbo hecho carne, esa palabra viva, cómo transforma